Bien, historias de psicoterapia. Acá estoy con mis colegas, mis compañeros, Marcos Marchetti, psicólogo, Eric también, Eric Carriquini y Sofía Ferreira. Parte del plantel que estamos trabajando en paréntesis. Bien, Irving Yalom es un psicoterapeuta norteamericano muy interesante que ha escrito muchísimos libros y como nos ha gustado mucho lo que él escribe, quisimos armar esto para transmitirlo y para que ustedes se vayan con ganas de acá para leer, más que nada, porque libros, películas o series todavía no hicieron con su historia, pero sí tienen unos libros espectaculares. Bien, acá tengo preparadito también escrito para no perderme, y dice así: queremos fomentar la lectura de este gran autor que admiramos, un gran escritor que transmite ideas y conocimientos de manera entretenida y enriquecedora. Yalom es un gran terapeuta que ayuda a muchos de nosotros a ser mejores profesionales, a ir por más en esta hermosa profesión. Lo descubrimos hace unos años y no descansamos hasta leer varios de sus textos. Yo personalmente he leído todos, ¿no? Y ahora voy pasando entonces las imágenes. Acá tenemos una imagen de hace poquito que uno de sus hijos posteó ahí en Facebook, Irving Yalom, que hoy tiene 92 años. Y aquí están la historia de sus libros, o sea, todos sus libros. Él arranca siendo un psicólogo trabajando en terapia de grupo. Entonces, su primer texto es Teoría y Práctica de la Psicoterapia de grupo. Un hermoso texto. Y él arranca así trabajando en la Universidad de Stanford. Después, en 1974, Terapia a dos voces es un libro hermoso que lo escribe con una paciente. Él tiene una paciente escritora que está bloqueada, que no sabe cómo hacer para retomar su escritura, cómo hacer. Entonces él le propone audazmente que los dos se pongan a escribir después de la sesión lo que vivieron en la sesión y con lo que se quedaron pensando y con los sentimientos que vivieron, y que después lo iban a leer después de un par de meses. Uno tenía que leer lo que el otro había escrito. Es muy interesante, y acá cuando yo arranqué leyendo ese libro, Terapia a dos voces, a mí me sorprendió la sinceridad y los sentimientos del terapeuta. O sea, lo que nosotros decimos contratransferencia serían los sentimientos del terapeuta para con la paciente. Y él escribe de manera muy audaz cosas que nosotros vivimos cuando estamos en terapia, pero muchas veces callamos, no decimos. Él ahí lo escribe. Es un libro que se lo recomiendo, hermoso. Un capítulo lo escribe cada uno. Y después resulta que, después de un año y medio, creo que, de tratamiento, editaron el libro, o sea, con todo lo que ellos habían escrito, editaron un libro y bueno, hoy está publicado. El otro libro es un libro de estudio, el de 1980. Ese libro le llevó 10 años de escribirlo, Psicoterapia Existencial. Es un libro muy potente, de mucha teoría, donde él ahí explaya lo que piensa sobre la psicoterapia. Y lo que a mí me llama la atención de Yalom, cómo él unió la filosofía con la psicología. Él dice que los primeros psicólogos fueron los filósofos, los religiosos. O sea, hace muchos años atrás, estos sabios maestros. Voy a leerles un comentario que él dice.
En El don de la terapia, un libro más adelante, dice lo siguiente: siempre me ha parecido un extraordinario privilegio pertenecer al venerable y honorable gremio de los sanadores. Los terapeutas somos parte de una tradición que se remonta no solo a nuestros ancestros psicoterapeutas inmediatos, empezando con Freud y Jung y todos sus ancestros, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, sino también a Jesús, Buda, Platón, Sócrates, Galeno, Hipócrates y todos los otros grandes líderes religiosos, filósofos y médicos que desde el principio de los tiempos se han ocupado de la desesperación de los seres humanos. Bueno, ese libro es una belleza de psicoterapia existencial. 1983, psicoterapia grupal para pacientes hospitalizados, un libro muy técnico, y más grande está el libro del que hoy vamos a compartir, 1989, Verdugo del amor. ¿Y por qué elegimos este libro? Porque es el primer libro que él hace de manera literaria, pero explicando la psicoterapia. O sea, él, siendo un niño, que ahora les voy a mostrar las fotos, como vivía en un barrio muy peligroso de Washington, los sábados a la tarde se pasaba 5 horas en la biblioteca. Leía toda la tarde, era su entretenimiento, o era lo que podía llegar a ser, y le permitían llevar 6 libros por semana. Él se llevaba 6 libros por semana. Y desde muy chico, él leyó todas las biografías que había en esa biblioteca, desde la A hasta la Z, lo cuenta. Y bueno, él siempre soñó en ser un escritor. Y lo logra con este primer libro que tenemos hoy, 1989, Verdugo y el amor y otros cuentos de psicoterapia, que son 10 historias de pacientes. En ese momento era algo bastante inédito, o sea, hacer de la psicoterapia algo literario. Lo había hecho Freud en los historiales clínicos, y Freud realmente fue un genio escribiendo, por eso, bueno, algunos dicen que tendría que haber ganado también el premio Nobel de Literatura, porque sus historiales clínicos son bellísimos también los de Freud y cómo escribe. Pero después de él, prácticamente nadie, o por lo menos nadie que se conociera hasta el momento. Por eso este libro marca un hito, ¿no? Y después, bueno, tenemos los libros que también lo hicieron famoso. Otra cosa, Verdugo del amor, él no sabía qué iba a suceder y se convirtió en un bestseller. Significa un libro que se vendió un montón de ediciones, ¿no? O sea, un libro sumamente vendido. Después, bueno, tenemos el otro que es re famoso, el de 1992, El día que Nietzsche lloró, un libro hermoso, en el cual él hace que se encuentren en la ficción Breuer y Nietzsche en 1892 en Viena. No se encontraron, pero se podrían haber encontrado, porque en ese momento, 1882, porque ahí Nietzsche tiene un desamor con Lou Salomé. Bueno, es un libro impresionante también, y él, a través de la literatura, él va contando cómo también puede llegar a trabajar un terapeuta. Es un libro precioso también ese. Después, bueno, psicología y literatura, él toma muchos libros y hace comentarios sobre esos libros. Desde el diván, 1996, es una novela toda ficcionada, en la cual es una mujer que es paciente y un terapeuta. Y bueno, toda la novela es sobre esa relación terapéutica entre paciente. Arranca con una historia antes de un terapeuta que había atendido a esa mujer y que había sido desafectado por la Organización de Psiquiatría.
Bueno, es un libro también hermoso, ese, Desde el diván. 1999, Mamá y el sentido de la vida, también es como el de Verdugo del amor. Son todas historias de psicoterapia. Se llama Mamá y el sentido de la vida porque él arranca con un sueño autobiográfico, él arranca con un sueño soñando con su madre. Sueña con su madre, ha tenido una relación muy complicada con su mamá, Sharon. Esa historia es muy linda y yo la comparto a veces con pacientes también para trabajar relaciones vinculares con padres, madres, ¿no? Está buenísimo. El 2001, el don de la terapia, ese es más que nada para terapeutas y son consejos que le dan los terapeutas. Son 90 y pico de consejos. A mí también me encanta. La cura de Schopenhauer es una novela en la cual un paciente en una terapia de grupo, esa novela es una terapia de grupo, donde está el terapeuta y todos los pacientes. Uno de los pacientes ha leído mucho a Schopenhauer y él dice en un momento, Schopenhauer me curó. Y bueno, entonces la novela trata todo sobre cómo Schopenhauer desde la filosofía puede ayudar a una persona a estar mejor psicológicamente. Y las relaciones vinculares, bueno, también está una novela hermosa. En 2005 voy a llamar a la policía una historia de regresión y recuperación. Ese es un librito de muy pocas páginas en la cual un compañero de la facultad, después de 45 años, le cuenta algo que nunca, después de una noche de copas en la cual tienen una cena con esas cenas que a veces hacemos de 40 años de egresado, una cosa así. Bueno, cuando se estaban despidiendo, un amigo le dice: Irving, te tengo que contar algo que nunca le dije a nadie en mi vida. Eran la madrugada, ya habían tomado. Y bueno, creo que están 2 horas conversando y después Sharon escribe el libro, ¿no? Es también sumamente interesante porque, digamos, es una conversación con amigos, pero como si fuera de paciente a terapeuta, ¿no? Maravilloso. La de 2008 es Mirando al Sol, Superando el terror de la muerte. Es un libro, es un ensayo sobre, sobre el tema de la muerte, que para él es fundamental hablar de 4 temas para él en psicoterapia, que es la muerte, la soledad, la libertad y el tema del sentido de vida. Él dice que estas 4 cosas hay que hablarlas en el consultorio, ¿no? Entonces, bueno, ese es Mirando al Sol. ¿Por qué Mirando al Sol? Porque uno al sol no puede mirar, tiene que taparse. Entonces, dice que con la muerte nosotros hacemos lo mismo, ¿no? No la miramos de frente, no podemos mirarla de frente, ¿no? Nos cuesta mucho. 2012, El problema de Spinoza, es un libro precioso en el cual cuenta la vida de Spinoza y la relaciona con un jerarca nazi. ¿Por qué? Les digo esto. Porque él descubre, cuando viaja a la biblioteca de Spinoza, él descubre que los libros habían estado capturados por los nazis durante muchísimos años. Y se recuperan esos libros de manera casual. Pero aparentemente alguien los guardó, no los quemó, porque Spinoza era judío. Entonces, los nazis, todo lo que era judío, bueno, lo quemaban. Y resulta que un jerarca nazi era amante de Spinoza, lector ferviente de Spinoza, y hace una conexión también con Hitler, que Hitler, bueno, también creo que el músico que también Hitler quería muchísimo o le gustaba mucho, también tenía relaciones con el judaísmo. Bueno, ese libro, El problema de Spinoza, es una belleza también. 2015, Criaturas de un día, es también historias de psicoterapia, son historias con pacientes.
2017, Memorias de un psiquiatra. Él a los 85 años se pone a escribir todas sus memorias. Y mucho de lo que nosotros sabemos de su vida personal es porque está escrito ahí. Él ha escrito muchas cosas con mucho detalle, la relación con sus padres, la relación con su esposa, con sus hijos. Bueno, todo está escrito en ese libro que es también delicioso. Y el último, del 2022, Inseparables, sobre el amor, la vida y la muerte, lo escribe junto con su señora. A Marilyn, teniendo, no sé si 80 y largos años, a ella le descubren, bueno, le diagnostican una enfermedad terminal y le dan un par de meses. Entonces, después de unos días, la esposa le dice a él: ¿por qué no escribimos lo que estamos viviendo juntos? Y es un libro que, bueno, llorás y te reís al mismo tiempo. Es un libro precioso en el cual escriben un capítulo cada uno hasta que, bueno, Marilyn muere en noviembre y él se queda escribiendo un par de meses más, un par de capítulos más, lo que él vive después de la muerte de su mujer. Pensar que tuvo 60 y pico de años o 70 años con la mujer, porque la conoce desde que tiene 15 años, ¿no? También es un libro precioso. Este es el chiquito de 10 años que iba en bicicleta a la biblioteca, el sábado pasaba todo el día ahí, toda la tarde por lo menos. Él se crió en un almacén. Los padres son unos judíos que vinieron de Rusia alrededor del 20 y se instalaron en Washington con un almacén bastante, bueno, precario, ¿no? Así arranca su vida y él vivió entre medio de eso. Y esta es la puerta de la casa, ese es el almacén y al costado era la puerta de la casa. Porque a veces nos imaginamos que los norteamericanos viven todos en palacios o en lugares monumentales y no. Este muchacho, este chico, se crió en un lugar sumamente humilde. Bien. Bueno, esto ya es en 1953 en la Escuela de Medicina. Este el casamiento a los 23 años. Esta ya sus 4 hijos en el 75. Y bueno, 1988 él acá escribe Verdugo del Amor. En los norteamericanos, él es profesor de la Universidad de Stanford. Los norteamericanos tienen años sabáticos, semisabáticos porque no dan clases, pero tienen que escribir. Y bueno, él pidió escribir y él se pone a escribir en el 88 este libro, Verdugo del Amor, con estas historias. Y acá tenemos el índice, con el prólogo y las 10 historias. Nosotros vamos a compartir estas 4. El verdugo del amor, murió el que no debía morir, 3 cartas sin abrir y monogamia terapéutica. Dado que los terapeutas, no menos que los pacientes, deben confrontar estos supuestos de la existencia, muerte, libertad, aislamiento y sentido de la vida, tan necesaria para el método científico, para nosotros resulta inapropiada. Nosotros los terapeutas simplemente no podemos derramar comprensión y exhortar a los pacientes a que luchen denodadamente con sus problemas. No podemos hablarle de usted y sus problemas, sino de nosotros y nuestros problemas, porque nuestra vida, nuestra existencia siempre estará ligada con la muerte, el amor ligado con la pérdida, la libertad con el miedo, el desarrollo con la separación. Todos estamos en todo esto juntos. Muy bien. Bueno, Mariano Monqui y Mateo, que vienen a amenizar esta noche con música. Buenas noches. Vamos a hacer unos temillas. Buenas noches.
Buenas noches. Me presento un poquito. Mi nombre, como dice ahí, Eric Arriquiri, medio difícil. Tengo 32 años, soy psicólogo, recibido en la UNR en el año 2016, hace unos 7 años. Siempre viví en Rosario y hace unos 5 años me estoy residiendo acá en Funes. Así que una vez que me instalé acá, buscando un lugar donde trabajar, averiguando consultorio en internet, busco y me sale casualmente paréntesis psicoterapia. Llamo y del otro lado de la línea estaba acá Nicolás Edil, quien había sido mi profesor de la secundaria. Así que bueno, acá estamos ofreciendo. Primero voy a hacerles una confesión, una canción. No me gusta para nada hablar en público, por si no lo notaron. Me paso re mal, tengo todos los síntomas de ansiedad posible. Hace 3 días que no duermo, tengo contracturas por todos lados. ¿Se imaginan que cuando Nicolás me propuso la idea de participar en este evento, se me ocurrían 1000 maneras de cómo decirle que no? Que de hecho lo hice, pero bueno, dijo que es muy tenaz, muy persistente. Me fue dando pequeños empujoncitos, me pone de aliento simbólico, ¿no? Para que yo esté hoy acá arriba. Así que si ven una cadena acá en mi tobillo, no se preocupen. Bueno, por otro lado pensaba, más en frío, por el tiempo, digo, qué mejor ocasión que esta para enfrentar esta situación tan temida, que tenía un público compuesto en su mayoría por terapeutas, así que si me permiten voy a disponer de todos ustedes para trabajar mis cuestiones personales, ¿sí? Bueno, están siendo parte del tratamiento sin quererlo, gracias, son parte de mi sensibilización sistemática, así que espero que tengan horarios accesibles, ya que estamos a fin de mes, las horas sociales todavía no pagan, y bueno, si no le pueden pasar la factura acá, a paréntesis, que con gusto se la voy a dar. Sí. Bueno, un poco el motivo de este encuentro era celebrar el Día del Psicólogo, que por si no lo conocen son esas personas que van por la vida analizando a otras personas, que les gusta atender a los locos, que curan de palabra, que no les dio para médico psiquiatra, o que estudiaron la carrera para solucionar sus problemas, o que realizan el trabajo que cualquier otro amigo podría hacer, ¿no? Bueno, si seguimos con los prejuicios podemos seguir un buen rato. Pero bueno, el Día del Psicólogo en nuestro país, el 13 de octubre, particularmente este año, viernes 13, día especial para la supervisión, ¿no? Bueno, no digo que los psicólogos seamos el mejor, algunos sí. Lo que digo es que paradójicamente nuestro trabajo es un poco lo contrario a la supervisión. Son invitaciones al paciente a no buscar explicaciones en los astros, en el horóscopo, con el gato negro, en la pulsera roja y hacerse cargo de lo que le pasa. Dejar de buscar respuestas en los demás, en el exterior, e indagar un poco más en uno mismo, ¿no? En el caso de Freud, muy conocido, donde una paciente le adjudica todos sus males a su entorno, a su alrededor, y Freud interviene con una pregunta y le dice: ¿y usted qué tiene que ver en todo esto, no? Apuntando a que nuestra querida Dora se responsabilice por lo que estaba pasando, toma un rol más protagónico y más activo en su vida, que de eso un poco se trata la terapia, ¿no? Ya como dijo un poeta contemporáneo: no culpes a la noche, no culpes a la playa, vení a terapia y hacerte cargo de lo que te pasa, ¿no? Un chiste malo, pero con la lógica. La idea es romper un poco la lógica de lo que sucede en una convención de psicólogos. Un grupo de personas grandes, serias, eruditas, sabias en el tema, debatiendo cuestiones tales como si el significante en cuanto tal no significa nada, si la planeta no habla porque no tiene podcast, si hay conclusión, relegación o represión de la castración del nombre del padre, la decisión del sujeto y bla, bla, bla. Bueno, cuestiones de gran aporte teórico práctico, pero que por ahí nos alejan un poco de lo terrenal, ¿no? Yo creo que todos, bueno, la mayoría estamos de acuerdo con una frase de Jung muy conocida, que dice: conozca todas las técnicas, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero a la hora de tocar una alma humana, sea apenas otra alma humana. Ahora la pregunta es: ¿cómo hacemos para ser otra alma humana si estamos en un estado de abstinencia total, si no somos capaces de alojar algo de la angustia del paciente, si no somos capaces de devolver una sonrisa o un abrazo si es que lo necesita? Por eso, si la psicología es una ciencia humana por excelencia, creo que por el contrario, los psicólogos nos encontramos deshumanizados, ¿no? Si la psicología hoy en día está súper desmitificada, está
en boca de todos, ha dejado de ser un tema tabú el hecho de ir al psicólogo, pero creo que los psicólogos seguimos generando cierta incomodidad estando en sociedad. Voy a ejemplificarlo con dos anécdotas a nivel personal, ¿sí? Bueno, hace mucho tiempo yo estaba en la secundaria, estudiaba en una escuela técnica, por lo visto no tenía idea de lo que iba a ser luego, ¿no? Pero bueno, teníamos contraturno y a veces íbamos a comer por ahí, y estando sentado con un amigo en el Parque España, cuando todavía se podía, vimos pasar un muchacho que a medida que se va acercando lo reconocemos, es nuestro profe de música. Por lo cual lo saludamos bien físicamente, el profe que hace cómo andar, viene, nos da la mano y sigue su grupo. Al ratito viene otro hombre, paseando el perro, mi amigo lo reconoce, se esconde detrás de mí inmediatamente y me dice: ese que viene ahí es mi psicólogo, tapame. Yo nunca... Lo más raro es que nunca me planteé sobre esa situación. Me parecía que tenía todo el sentido y toda la lógica, que no quiera tener un encuentro con su psicólogo, que no quiera ser visto y que lo vea. Bueno, ya más cercano en el tiempo, ya vivía en Cancún, tenía mis pacientes. Estando en un bar, me dirijo hacia la barra a buscar mi cerveza sin alcohol, por supuesto, y repentinamente me cruzo con un paciente cara a cara, que en una mezcla entre sorpresa y reclamo me dice: ¿qué haces acá? Yo no atino a decirle nada, inmediatamente se corrige y me dice: disculpa, que me pareció un poco extraño. Me saluda y se fue. Por lo tanto, digo que a las personas les sigue pareciendo un poco raro, ¿no? Esto de que nos mostremos teniendo una vida cotidiana. Si bien, bueno, como decía, cambió bastante el paradigma, sigue estando un poco eso, es el concepto del psicólogo que tiene que ser siempre centrado, emocional, pensante, que no puede tener un exabrupto, que tiene que tener la familia perfecta, cuando en general es así, ¿no? Es todo lo contrario, es el arreglo, el cuchillo de palo. Pero bueno, creo que estamos ante el desafío de volver a humanizarnos, de mostrarnos como somos, que tenemos familia, que nos pasan cosas, que vamos al parque, que pasemos al perro y que tenemos miedo de hablar en público, por ejemplo, ¿no? Bueno, a colación voy a contar un capítulo de Sharon, del libro El don de la terapia, que se llama Permita que el paciente le importe. Bueno, les spoileo un poquito. Hace más de 30 años oí la historia más triste sobre psicoterapia. Estaba pasando un año en Londres por una beca en una muy respetada clínica y conocí a un prominente psicoanalista y terapeuta de grupo británico de 70 años que se estaba por jubilar. Y la noche anterior había tenido la última reunión con un grupo de terapia con el que había trabajado durante mucho tiempo. Los miembros, muchos de los cuales habían estado en el grupo por más de una década, habían reflexionado sobre los cambios que habían visto en las distintas personas del grupo. Y todos estuvieron de acuerdo en que había una sola persona que no había cambiado: el terapeuta. En realidad dijeron que era exactamente el mismo de hacía 10 años. Entonces, él me miró y, golpeteando sobre el escritorio para dar más énfasis, dijo con su mejor voz de maestro: eso, jovencito, es lo que se llama una buena técnica. O sea, el señor estaba muy orgulloso de lo que había logrado. Bueno, siempre me ha apenado recordar este incidente. Es triste pensar en estar con otras personas durante tanto tiempo y, sin embargo, no dejar que nos importen lo suficiente como para que nos influyan y nos cambien. Lo insto a que permita que sus pacientes le importen, a que permita que entre en su mente, lo influyan, lo cambien y a no ocultarles este hecho. Bien, bueno, sería colación para también ejemplificar esto como se da la despersonalización muchas veces del terapeuta, ¿no? Bueno, Verdugo de la muerte. No somos re jodidos, seguimos presentando un libro que se publicó hace más de 30 años. Bueno, en mi caso voy a hablar un breve comentario sobre el capítulo 9, que es monogamia terapéutica, donde ya no se hace especial énfasis en lo que es la alianza terapéutica, este vínculo que se construye entre el paciente y el terapeuta, un vínculo de confianza y de seguridad, que es fundamental para los resultados de cualquier psicoterapia. Bueno, en este caso ya no habla sobre Marge, que me Simpson, una paciente de 35 años con una estructura border, es decir, límite entre la psicosis y la neurosis, marcada por una historia clínica bastante extensa,
con múltiples intentos de suicidio, había sido víctima de abuso sexual, desórdenes alimentarios, pensamientos psicóticos recurrentes, por lo cual Shalom vaticinaba que iba a ser un caso muy difícil, muy complejo, con una crisis tras otra, intrusiones en su vida, llamados a cualquier hora, y por ende al principio se da un debate interno en él, por admitirla como paciente o no. Luego se termina convenciendo de que es parte de nuestra práctica, esas cuestiones, y que él no podía estar pregonando sobre la ética profesional a sus alumnos mientras él se rehusaba a atender pacientes difíciles, ¿no? Lo cual me llevó a pensar que si Shalom, que era una eminencia en ese momento, se cuestionaba sobre su práctica, su accionar y se planteaba nuevos desafíos, uno, que hace poquito que tenía un cuadrito de Freud en el escritorio, no debería de antemano estar diciendo qué paciente sí, qué paciente no, eligiendo. Con esto le digo que tenemos casos para los cuales no estamos capacitados, que eso sí sería muy bueno, sino saber que todos los casos tienen sus complejidades, que algunos pacientes demandan más, otros menos, algunos nos vemos 45 minutos por semana, otros varias veces, tenemos llamados muchos muy repetitivos de ellos, de la familia, muchas veces hay que estar viendo que la gente en el encuadre, reuniones en las escuelas, con el equipo médico, con los abogados, etc. Por eso adhiero a Shalom con esto de que es parte de nuestra profesión. No tenemos que olvidarnos que no tenemos una profesión convencional, que tenemos vocación de servicio y que somos profesionales de la salud mental. Y bueno, después de esta charla absolutamente reveladora, inspiradora, seguramente para muchos, le damos paso acá a los chicos con buena música. Seguimos. Obviamente que si quieren saber cómo termina el capítulo del libro, que lo vamos a estar vendiendo acá afuera de $15, sin fines de lucro. Bueno, gracias por el aguante. Gracias. La traición
bueno, mi nombre es Sofía Ferreira, al igual que el Nico nos estuvo persiguiendo para estar acá, me transmite como un amor por Shalom, que algún día no terminar de convencer a muchos, ya nos convenciste. Y bueno, en este último tiempo nos estuvo así insistiendo para armar esto. Siempre tiene muchas propuestas y muchas ganas de hacer cosas. En lo personal no había leído todavía nada hasta una semana antes. Tengo un bebé de 4 meses y el capítulo que me tocó leer tardó un montón de leerlo. Y me mandaba audios así como re emocionado. Y yo, todo. Y yo, vos quédate tranquilo que si lo estoy leyendo. Estaba al horno con papas, pero bueno. Siempre me sorprendió la forma en que transmite esto de leer cosas del tema de psicología. Yo siempre digo, bueno, si yo tengo tiempo para leer algo, leo una novela, no leo algo de estudio. Y bueno, con Shalom me pasó en este capítulo que leí, que es un poco novelesco. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quiero transmitir hoy, contarles la historia que me tocó. Y como decían los chicos, de poder llegar a atraer, a que tengan ganas de leerlo, porque si bien en medio de todo este libro yo iba leyendo, quería saber cómo terminaba el capítulo. Entonces estaba esto de las ansias, que también nos pasa dentro del consultorio, ¿no? En un momento del relato, Shalom dice como que se tiene que aguantar las ganas y la paciencia, dice como cuando te pica algo y no te podés rascar. Y nos pasa eso también con los pacientes, como que vamos escuchando y querés saber o querés resolverte y tenés que tener la paciencia y ir acompañando, y está muy bien ejemplificado en este libro. Así que bueno, yo voy a contar la historia de Saúl. Saúl es un neurobiólogo de 63 años que ya era paciente de Shalom y vuelve, él había terminado muy bien su terapia. El capítulo se llama 3 cartas sin abrir, porque él lo que plantea apenas llega, dice, mira, tengo 3 cartas que me llegaron y me tienen muy mal. Y él apenas me empieza a contar de su bueno, el lunes me llegó la primera carta del Instituto de Investigaciones de Estocolmo. A esto ya no tenía ni idea que existía esto, pero bueno, deja que el paciente vaya charlando. Y ya se pone mal, Saúl ya empieza a agitarse, entonces ya lo bueno, una técnica de relajación, lo calma, y dice, bueno, cuénteme los detalles. Y acá hay una frase que a mí me encantó, que la anoté y la quiero transmitir, dice, los detalles son informativos, son sedantes y penetran en la ansiedad de la soledad. El paciente siente que una vez que le cuenta todos los detalles del terapeuta, este entra en su vida. Y eso, bueno, me remitió también a la terapia que vamos haciendo, la importancia del paciente de sentirse escuchado. Entonces, bueno, Saúl se va calmando y le dice, bueno, me cuenta que se hizo un sándwich, que no sé qué, y dice, bueno, y por dentro ya bueno, y la carta, dice, no, y la carta la puse en el bolsillo, me molestaba, la guardé en el cajón, y no la abrió, no la abrí, bueno, siguió su vida. A los 8 días le llega la segunda carta, también del mismo lugar. Bueno, la agarra, la guarda de nuevo también en el escritorio y la deja ahí. Entonces le empieza a contar que tiene sueños despiertos, que piensa que está siendo juzgado y que la gente a su alrededor cree que está fallando y le pide perdón. Entonces, bueno, ya no empieza a hacer como una interpretación de esto, hasta que llega la tercera carta. Bueno, ¿y qué hace con la tercera carta? También la guardé, no las puedo abrir, y ahí se da cuenta que está tan mal que ahí es cuando decide llamar a su ex terapeuta, lo llama, todo muy formal, sí, quisiera una cita con el doctor, bueno, dale la semana que viene, dale, perfecto. Y dice que no se aguantó y volvió a llamar, no tiene un poquito mañana, sí. Entonces, bueno, ya se da cuenta que este hombre está desesperadísimo, así que bueno, ahí lo trae acá a terapia por primera vez. Y entonces le empieza a contar, y dice, bueno, cuénteme ahí finalmente ya empieza a saber, cuénteme de este instituto de investigación, qué es, por qué es tan importante. Entonces, bueno, él le cuenta que hace 3 años obtuvo una beca de $50.000 en este instituto con el doctor K, que es como una eminencia en la neurobiología, entonces él estaba muy entusiasmado. Este hombre, Saúl, era también muy importante, pero tenía como una sensación de inferioridad completa, entonces el poder ir a trabajar con este doctor K le parece fantástico. Ahí ya lo trae a colación cuál había sido el trabajo previo de esta terapia que habían hecho, y era un poco, había descubierto esta necesidad de búsqueda y aprobación todo el tiempo, de afecto, de querer complacer. Entonces, bueno,
Entonces se convencía un poco con esta relación con el doctor K. Entonces, bueno, va al instituto recopado, re entusiasmado, le presenta un proyecto, él era re inseguro, pero se la recree, se la vende al doctor K, entonces el doctor K, bueno, sí, así medio reticente, le dice, dale. Está 2 meses trabajando un montón, que está tan emocionado que ni siquiera se da cuenta que el proyecto es un fracaso total, hasta que el doctor K viene y le dice, esto no va más. No, por favor, bueno, cambiemos de proyecto. Bueno, está bien, dale, cambiemos de proyecto. Hace otro proyecto donde Saúl hace todo y el doctor K lo mira así de lejos y más o menos pone la firma. Termina la beca y Saúl todavía no termina el proyecto de investigación, pero le promete que él lo va a terminar y lo va a publicar. 2 meses después lo hace, lo termina, lo publica y lo mandan para que lo acepten en una revista súper importante donde él tenía una alumna y le había dicho al doctor K, esté tranquilo que acá lo publicamos seguro. Así que bueno, pasan 11 meses y recién ahí tiene noticias de que le devuelven el artículo porque la revista va a cerrar, entonces no se lo publican. Entonces él se empieza a poner nervioso. La manda a otra publicación. A los 6 meses también se le vuelve y le dice, no, mira, pasó tanto tiempo que esto está re desactualizado. Además, vos ahora, en la nueva política de la revista, nosotros necesitamos que todas las personas que vos citas en el artículo nos escriban una carta. Entonces Saúl, que acuérdense, tenía que complacer, buscaba, no quería ni a palo mandarle una carta al doctor K para decirle que hacía 2 años que estaba esperando ese proyecto. Entonces, bueno, así como era para complacer, también era de archivar las cosas. Así como hacía con las cartas, hacía también con los problemas. A todo esto, él paralelamente había hecho otro artículo que sí lo había publicado, donde él sí había intentado citar al doctor K, le habían dicho que no, entonces borra al doctor K y manda ese artículo. Entonces tenía miedo de escribirle al doctor K para decirle no solo que no le habían aprobado el proyecto, sino que además le habían publicado otro artículo relacionado y que no lo había citado. Entonces, bueno, guarda ahí y ahí es donde empieza la ansiedad. ¿Por qué? Porque él más o menos calcula que en ese momento, hacia 1988, las cosas demoraban un poquito más, él había calculado más o menos cuando el doctor K iba a llegar a la revista, entonces le había agarrado una ansiedad terrible porque justo más o menos cuando el doctor K hubiera leído ese artículo donde él no lo citaba, le llegó la primera carta. Entonces él ya suponía que esa primera carta era de parte del doctor K para desestimarlo, para arruinarle la vida, básicamente. Entonces, bueno, dice, ¿cuál es su plan? ¿Qué es lo que piensa hacer? Y yo, lo primero que se me ocurre es devolver los $50.000 de la beca. Entonces, imagínense, el terapeuta por dentro quería saltar a la yugular y decir, ¿cómo vas a devolver la plata si ni siquiera han leído las cartas? Pero bueno, se contiene, entonces va explicando todo el trabajo que hace. En algunas partes de eso que decía Nico, ¿no? que él se muestra auténticamente las cosas que le van pasando y dice, bueno, yo un poco lo manipulé porque yo sabía que tenía esta necesidad de complacer, entonces me aproveché a ver si por complacerme a mí abría las cartas. Yo quería saber qué era lo que decían las cartas. A la segunda sesión, Saúl no aparece. Lo llama, le dice que no sé qué le pasó en la espalda y que está en su cama, tirado, que no puede. Entonces, Shalom va a la casa de Saúl para continuar la terapia. Intenta hacer como una especie de contrato con él, de que no hiciera nada apresurado, refiriéndose a esto, ¿no? De que iba a devolver los $50.000 que ni siquiera tenía, básicamente. Entonces, bueno, se da muy de vuelta, Saúl empieza a empeorar muchísimo, empieza a estar muy deprimido, a no salir de la cama, empieza al borde de la psicosis, empieza a tener alucinaciones. Entonces, verdaderamente, el terapeuta se preocupa, va a la casa, está ahí, participa. Pero bueno, no pasaba, no había avance. Y ahora viene esta parte en la que los chicos me dijeron, pero vos no tenés que contar el final. Bueno, yo se lo voy a contar porque yo lo leí y quería saber qué corno decir la carta. Así que bueno, un día, dice la secretaria, le llama y dice, Saúl finalmente va a venir al consultorio. Bueno, bárbaro. Entonces Sharon, muy entusiasmado, se queda ahí esperándolo y viene Saúl, y cucú, divino, de estar destruido en la cama, con una depresión galopante, divino. Entonces, bueno, ahí Sharon, sumamente ansioso, quiero saber qué pasó acá. Entonces le cuenta que se enteró que el doctor K se murió. Entonces, estaba tranquilísimo. Dice, bueno,
mismo Saúl se da cuenta de cómo había cambiado al enterarse de esta noticia. No, porque yo hice los cálculos que el doctor K se murió antes de poder haber leído mi cosa. Entonces, bueno, me imagino que abrió las cartas, y claro que abrió las cartas, entonces no eran del doctor K seguro. Así que bueno, al final va a abrir la carta, la primera carta era de un becario que le pedía una recomendación para dar clases en Estados Unidos y que le hiciera el contacto. El segundo era el anuncio de la muerte del doctor K, que había mandado a todos los que habían estado alguna vez en el instituto. Y el tercero era una carta de la viuda del doctor K que le enviaba como una misiva que había encontrado en el escritorio del doctor K, donde en esa misiva, que estaba incompleta, le decía que había apreciado mucho el tiempo que habían compartido juntos, que estaba planeando un viaje a Estados Unidos y que le hubiera gustado compartir con él, y que su trabajo era muy solitario, entonces que era que todo un montón de trabajo en conjunto. O sea, básicamente todo divino, que si lo hubiera abierto la carta al principio, bueno, termina diciendo que él nunca le dice a Saúl cuánto lo apreciaba, porque realmente vos vas leyendo el capítulo y te dan ganas de abrazarlo a Saúl y decirle, anda a ver las cartas y dale. Y dice, bueno, que 3 años después Saúl fallece y él se encuentra en una reunión con un becario que gracias a él, al trabajo de Saúl, había logrado ir al Instituto de Estocolmo. Pero entre las cosas que le dice, ¿y vos sabés que Saúl en su testamento le dejó $50.000 al Instituto de Estocolmo? Así que bueno, finalmente se salió con la suya Saúl. Yo les conté el final, lean los otros capítulos para ver los otros finales, que los chicos son más tramposos y no se los van a ver. Muchas gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo ofrecí mi corazón, tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé que pasa. No será tan simple como pensar. Abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchilla de amor. Una de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y mire las puntas de mis corazón. Me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo. Tú me darás algo que alivie un poco más. Y cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo de la vida, no puedo hablar. Hablo de cambiar, esa es nuestra casa.
hay como varias cuestiones, colegas, pacientes, psicofamilia en mi caso también, así que como que para armar un poco lo que había armado varias cosas, un buen neurótico como tras el libro, lo que escribí, lo que volví a escribir en el cuaderno para hoy, que también tenía escrito y seguramente hubiera hecho otra cosa la semana pasada. Pero en mi caso me tocó comentar un poco. El comentario mío va a ser un poco introductorio a lo que es el capítulo y después algunas cuestiones que me disparó la lectura de este caso. En el número 4 murió el que no debía morir y trata de una mujer que contacta a Shalom para comenzar terapia, en realidad por una convocatoria que hace él, que me resultó interesante la forma en la cual llega. Es una convocatoria abierta y esta mujer se ofrece como primera alternativa muy insistentemente. Él marca que es por una cuestión económica. Parece que también hay algo más de esto de cómo los pacientes a veces se nos ofrecen. Yo digo que no hay buenos psicólogos, bueno, en mi caso va a una formación psicoanalítica, no hay buenos psicoanalistas, hay buenos pacientes. Después nosotros somos ahí los que acompañan un proceso. Y en este caso, esta mujer asiste por una cuestión muy fronteriza, muy al límite, que es la muerte de un familiar o muerte de un hijo. Lo cual lleva al extremo y a los desfiladeros de cualquier cuestión de la razón, atravesar una cuestión de esta. Yo creo que también ahí hay algo que a veces los pacientes nos pagan por otra cosa más allá de comprar. Es poner algo, ¿no? De lo que decía Eric al principio, ¿no? De poner algo de lo que nos deja como resto de cada una de las sesiones y de cada uno de los procesos analíticos o psicoterapéuticos. Y lo que más o menos yo traía como disparador, pensando en esto de a quién me iba a dirigir en esta cuestión de ética que Nico tiene en la convocatoria, era pensar, bueno, obviamente el duelo y melancolía de Freud, que es un texto espectacular para entender toda esta cuestión de los procesos, ¿no? De lo que significa el trabajo del duelo, ¿no? Comparto con Nico y con los chicos de que es una muy buena alternativa la de ingresar al psicoanálisis por la narrativa de los historiales clínicos freudianos, que son perfectos. Que son de una lectura medio jaldrada, porque uno lo lee como profesional de la salud mental, psicólogo, y el otro lo lee desde otra perspectiva. Me parece que con Shalom sucede algo de eso, porque hay esos detalles que uno extrae como profesional para usar y hacer un poco un sacrificio de los hijos de nuestros formadores y traerlo y extraerlo para nuestra propia clínica, que no significa hacer lo mismo, sino que, como decía Lacan, ¿no? Algo como yo, no me imiten. Entonces, extraer alguna otra cuestión, ¿no? No es repetir. Acá no se trata de volver a repetir. Y en esta cuestión de la separación entre el duelo y la melancolía, también pensaba, para ir a otro campo que sería el de los pacientes y el de los no colegas, digamos, y los compañeros que están acá, pensar la diferencia entre tristeza y depresión. Me parece que es, bueno, debe ser rápido y sencillo, pero me parece que es interesante poder entenderla hoy como una cuestión a una necesaria y a la otra como algo complejo pero posible de trabajar. En la cuestión entre duelo y melancolía, Freud distingue una de la otra, en el que el duelo es ese proceso que nos permite de alguna manera, a partir del trabajo psicoanalítico, no caer en la melancolía, que sería el sepultamiento del sujeto, del yo, dice Freud, sobre el objeto que se vuelve sobre uno, ¿no? La cuestión patológica sería esa melancolía, que sería lo aplastante, ¿no? El empobrecimiento del sentimiento de sí,
Y en esta diferencia entre la tristeza y la depresión, pensaba un poco lo necesario de la tristeza, ¿no? Como ese umbral necesario del atravesamiento, de alguna manera, de eso que genera la pérdida como marca, ¿no? Particularmente en esto, ¿no? Pero digo, en esto que cuesta, y tenemos muchos pacientes que vienen con esto de, no sé si un falso diagnóstico, un autodiagnóstico o un sentimiento de depresión, que no es otra cosa que ese sentimiento de tristeza necesario para poder marcar la pérdida de ese objeto. Me parece que por ese lado, un poco la intención es ir con eso a modo de pregunta, a modo de cuestión potencialmente a trabajar, pero que nunca tenemos que perderlo como eje, al menos en mi parte, a la hora de poder acompañar a los pacientes en ese proceso, porque no es otra cosa que acompañar al analizante en ese proceso de trabajo, que no es una cuestión ni de olvido del objeto, ni de fustigar al objeto, ni de la necesidad que ese objeto haya sido o es algo que no forma parte de la vida o la historia nuestra, es algo que nos forma parte, nos hace parte, y la posibilidad de la trascendencia de eso hacia la perspectiva del trabajo del retorno, que Freud habla del retorno del alivio al yo, ¿no? Para las posibilidades sobre investir algo, es la posibilidad esta, ¿no? De atravesar eso para poder seguir. Me parece que a esta paciente Penny, la paciente de Sharon, necesitaba ese proceso para poder seguir, el insoportable de un duelo que, como Sharon, psicoanalista que pasó por ese proceso, es la peor de las tareas, ¿no? Lo irreparable, lo más cercano a lo lindero. Y nosotros trabajamos con eso, con el borde de la locura, a veces, pero también con el borde de las locuras, con eso que está ahí en el desfiladero de poder ser otra cosa diferente. Así que bueno, gracias. 1, 2, 3. Por esa sola
trabajo algo muy breve de este capítulo 1, Verdugo del Amor, y voy a leer cómo comienza. Y dice así Sharon: no me gusta trabajar con pacientes que están enamorados. Quizás se deba a la envidia. Yo también anhelo la fascinación. Quizás se deba a que el amor y la psicoterapia son incompatibles en lo fundamental. Un buen terapeuta lucha contra la oscuridad y busca la iluminación, mientras que el amor romántico se sustenta con el misterio y se desmorona al ser inspeccionado. Aborrezco ser el verdugo del amor. Así comienza esta historia, es espectacular. Él trata a una mujer de 70 años, Thelma, que tiene una obsesión amorosa, nada más y nada menos con su ex terapeuta, ¿no? Se las dejo ahí picando porque es espectacular y analiza toda la relación de la paciente con el ex terapeuta y después la relación que establece con él, ¿no? Entonces Sharon en una parte comenta, dice: lo mejor que podría pasar sería establecer una significativa relación de proximidad entre nosotros dos y luego usar esa relación como solvente para disolver su obsesión con el anterior terapeuta, ¿no? Pero muy interesante. Bueno, y como se hizo recontra tarde, lo dejamos acá. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar. Queríamos compartir lo que hacemos y queríamos también pasar un lindo momento escuchando estos hermosos temas que están un poco relacionados también con estos grandes músicos. Así que bueno, muchas gracias a todos y terminamos con este temita. Para